Kaixo neskak. Vamos a preparar la plati de Light. Entonces, he empezado por escribiros cómo va, que sería cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha, silencio, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, ¿vale? Cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, ¿vale? El cha son acentos, el ti son rellenos. Entonces, vamos a intentar... He cogido una cajita pequeña. El movimiento que tenemos que hacer es parecido, aunque sea la plati. Lo importante aquí es que controlemos que lo que suena se quede en un sitio o en el otro. Es lo mismo. Entonces vamos a intentar cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti. Para hacer los acentos le hacemos un poquito más fuerte, cha-ti-ti-cha. Entonces, la primera parte, ahí está, cha-ti-ti-cha, el cha este nos queda hacia adentro, ¿no? Primer acento, cha, cha-ti-ti-cha, segundo acento, el silencio, y ahora un acento y tres rellenos, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, ¿vale? La diferencia entre acento y relleno es si hacemos más fuerte, viene hacia adelante, hacia atrás, y el relleno es como más suave, ¿sí? Aún así tenéis que notar que lo que sea que tengáis dentro vaya o para adelante o para atrás e intente quedarse ahí. Cha, cha. ¿Vale? Esa es la intención. Como en la plati tenemos que coger con las dos manos, he cogido también un bote orégano. Dan ganas de comer. Bueno, pues orégano, por ejemplo, que es un poquito más ancho. ¿Vale? No suenan mucho las hierbitas, pero es suficiente. Cha-ti-ti-cha. Cha-ti-ti-cha. Cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha. Cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti. ¿Vale? Para empezar este ritmo con la plati tendríamos que empezar atrás. ¿Sí? Cha-ti-ti-cha. Cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha. Cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti. Y terminamos atrás, ¿no? Aquí. Entonces vamos a probar esto con el metrónomo. Que os aconsejo que intentéis probar con un metrónomo para poder mantener el ritmo. Hemos puesto en 75 bits por minuto, 75 revoluciones. Entonces lo podéis conseguir en internet, una aplicación o bien en el Google pones metrónomo y aparece directamente. Le pones la cifra y te va marcando los 4 tramos que tiene, ¿no? Los 4 pasos, en nuestro caso, ¿no? Los pasos que damos. Va, virulau, ahí están. Venga, va. Va, virulau. Cha-ti-ti-cha. Cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha. Cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha. ¿Vale? Y con el pequeño, lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, está bien que probéis con diferentes cosas porque así vais viendo qué dificultad tiene el frenar, que es lo más difícil en la plati, realmente. El que no suene más allá de lo que tú quieres que suene. Bueno, pues hemos elegido un vídeo de Barbatuques, que es un grupo que hace percusión corporal.
y para que nos ayude un poquito a trabajar de paso, ¿vale? Irulao, cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha. Cha-ti-ti-ti, 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 cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha. ¿Vale? Probamos con el orégano. Va, di, irulao, cha-cha-cha-cha, cha-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 cha, cha-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 cha, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-ti, cha-ti-ti-cha. ¿Vale? Zumba, 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 zumba. Uy, qué lío. Pues eso.